continuamos con la entrevista con la delegación de Venezuela, de la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y contamos con la presencia de la doctora Marisa Durán, que dio una charla muy interesante sobre aspectos de cuidados en el paciente perioperatorio. Y te diría, ¿cuál sería el rol hoy, en el siglo XXI, del internista en el manejo del paciente perioperatorio? El rol del internista en el manejo perioperatorio de los pacientes que estén en anticoagulación crónica es fundamental, porque el internista tiene la capacidad de esa visión integral que necesita justamente ese paciente. Es muy importante cuando nos enfrentamos a un paciente que está anticoagulado y que va a ser intervenido, ya sea de forma electiva o de emergencia, estratificar el riesgo. Estratificar el riesgo en relación al riesgo de trombosis versus el riesgo de sangrado que tiene ese paciente. Y para eso entonces nosotros nos tenemos que preguntar cuáles son, primero cuál es la indicación que ese paciente tiene de la anticoagulación, en base a eso, qué riesgo tiene ese paciente de hacer trombosis. Por otro lado, qué pasa con la cirugía, qué tanto riesgo tiene de sangrar, qué pasaría si interrumpimos la anticoagulación. Y una vez que nosotros hayamos resuelto o nos hayamos respondido esas preguntas, entonces tomar una serie de decisiones para el paciente que van a ser fundamentales en relación a todo lo que va a ser su pronóstico. Si uno pudiese hacer un hospital a nuestro gusto, digamos, deberíamos tener un internista viendo los pacientes quirúrgicos para poder hacer indicaciones. A veces esto no sucede porque hay mil cuestiones políticas, pero sería así, digamos. Pero es que es verdad, eso es totalmente cierto, porque estos pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos que, ya sabemos por qué le pusimos anticoagulación, pero tenemos que saber, por ejemplo, cómo está su función renal. Y eso es clave a la hora de ver qué riesgo tiene ese paciente, por ejemplo, de sangrar de acuerdo al momento en que interrumpamos la anticoagulación. Entonces, para eso el internista es básico. Además hay que ver qué otras comorbilidades el paciente está haciendo, por ejemplo, falla hepática. Eso también va a influir allí. Entonces yo pienso que sí, el internista, y de hecho, por lo menos en mi práctica, lo hacemos, se hace con frecuencia. Muchos de los pacientes quirúrgicos, sobre todo el paciente quirúrgico complejo, el paciente quirúrgico que tiene comorbilidades, es manejado por un internista, y cuando está un internista involucrado en ese manejo, de verdad que el pronóstico es mil veces mejor, el manejo es mucho más adecuado. Muchísimas gracias por la opinión. Ahora a la doctora Salazar, que tocó un tema muy interesante, que digamos son todos los disgustos que uno a veces puede tener en la vida cotidiana, y a veces eso se transmite en ira y relaciona la ira a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos podrías decir redondeando el tema? Bueno, la ira definitivamente determina mayor riesgo de enfermedad cardiovascular tanto en pacientes sanos como en pacientes enfermos. Esta es quizás la única asociación clara que se logra establecer en población sin cardiopatía, mientras que depresión y ansiedad, digamos que está más estudiado cuando el paciente tiene un sustrato ya establecido, la ira no. El hecho de tener ira predispone la aparición de eventos cardiovasculares, tanto de muerte cardiovascular como de infarto, incluyendo ictus, incluyendo accidentes cerebrovasculares. Si uno buscara, o si uno en la práctica clínica se tratara de asociar, uno con frecuencia encontraría que el paciente dice, después de una rabia, después de un disgusto, se desencadenó el evento. Entonces, definitivamente la ira es un desencadenante, igual que la depresión y la ira, y ha sido más estudiado tanto en población sana como enferma, y es más factor de riesgo para hombres que para mujeres, curiosamente. Es muy interesante. Yo hace un tiempo atrás pasé una etapa con mucha rabia y quería encontrar un cirujano que me la saque. Suena lindo decirlo, pero ¿qué estrategias podemos tener frente a una situación de rabia, de ira, digamos? ¿Cómo la podemos sacar? ¿Qué antídoto tenemos? Antídoto no hay, creo que los recursos se consiguen día a día, creo que se trabaja con un poquito de ejercicio, es un músculo más que habría que adiestrar y aprender a jugar con esa línea tan fina que a veces nos hace como cruzar la raya, cruzar un límite. Todos en algún momento hemos sentido que estamos cruzando el borde o que estamos pasando la otra raya, pero definitivamente si uno se rodea de gente que es más positiva, el entorno, uno hace más lo que le gusta, pues las posibilidades las va reduciendo. Definitivamente es omnipresente el estrés. Yo no puedo controlar que el vecino tenga su ataque de rabia y sea un disparador en mí, pero si yo tengo mayor recursos y soy una persona más feliz y más adiestrada, pues definitivamente lo manejaré mejor y podré reducir el estrés, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, doctor Miguel Contreras, nosotros sabemos a veces que los chicos con bajo peso tienen bastante enfermedad cardiovascular, sobre todo de una manera precoz.
¿Qué nos puede dar hoy la nutrigenómica? ¿Qué respuesta podemos tener para esos padres que saben esta noticia y que se angustian porque presumen que el futuro de sus hijos fue mucho más corto de lo que uno quisiera que fuese? Sí, hay un factor fundamental que nosotros tenemos una carga genética, pero los genes no cambian. Lo que puede cambiar es la lectura de los genes y es lo que se llama epigenética. De hecho, no hay una explicación para la epidemia mundial de diabetes, sí, de duplicación de la población, porque la genética no explicaría eso en 25 años. La enfermedad comienza en la alimentación materna y eso se llama nutrigenómica. Y es la alimentación materna lo que va a determinar que se produzca la lectura o no de los genes que van a desarrollar enfermedad cardiovascular. Cuando un niño es sometido a un ambiente de privación en la parte materna, el feto, eso va a determinar el cierre de ciertas lecturas protectoras para el desarrollo cardiovascular y eso se va a ver posteriormente en la edad del adolescente y del adulto. De hecho, como se ha planteado, las placas de ateroma empiezan desde la etapa fetal. Entonces, la prevención no puede venir ni siquiera en la adolescencia ni en la infancia. La prevención es con la alimentación materna y eso es la nutrigenómica. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, muy interesante y bueno, esperemos que el año que viene encontrarnos a la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Hasta luego, gracias chicos. Gracias, doctor. Gracias. Bueno.